Hola mis queridos hermanos, saludos y bendiciones para este nuevo año 2022. Ya regresé de mi descanso navideño y de año nuevo y quiero deciros y decirles un muy feliz y bendecido año nuevo y que en este año realmente todos podamos acercarnos más al Señor, a reconocer su voluntad para nuestras vidas y así avanzar su reino en este planeta. Quiero seguir con el tema de la fe que había estado tratando antes de mi descanso de Navidad. Y como sabéis que estoy escribiendo un librito sobre el tema la fe irrelevante y ya estoy casi terminando, o sea que posiblemente dentro de un mes ya lo tendremos. Pero quiero avanzar ya a compartir lo que estoy viendo respecto al tema de la fe relevante. Hemos hablado de la fe en relación a la manifestación de la gloria de Dios en Juan 11. Hemos hablado de los tamaños de la fe, que hay fe, poca fe, que hay fe grande o hay incredulidad. Pero ahora quiero hablar de lo que yo quiero determinar como fe relevante. Y para hablar de eso, por supuesto, primero tenemos que aclarar qué significa relevante. Relevante no es un término bíblico, mas sin embargo se puede usar para hablar o describir o decir algo en cuanto a la Biblia y en cuanto a la fe. La palabra relevante se viene del latín y significa volver a poner algo en alto, o sea que volver a tener, que algo vuelva a tener una importancia, una significación mayor que antes. Y entonces la relevancia siempre se usa con un objeto. Por ejemplo, si yo busco una nueva computadora, yo tengo que decidir cuáles características son las más relevantes para mí. O sea que quiero una computadora muy rápida con una velocidad alta, o quiero una mejor pantalla, una mejor cámara y todas estas cosas. O sea que el objeto, yo decido cuál es la relevancia mayor y cuál es la característica más relevante para mí y para mis necesidades. Entonces, hablando de relevancia, siempre estamos viendo de que el objeto de la relevancia decide realmente lo que es la relevancia. Es muy importante eso, porque tenemos que ver de que para el reino de Dios tenemos que preguntarnos, ¿queremos ser relevantes? ¿Queremos que nuestra fe sea relevante para nosotros mismos? ¿Queremos que nuestras iglesias y nuestra fe sean relevantes para los que queremos alcanzar, para los que aún no creen y siguen a Jesucristo? ¿O queremos ser relevantes para Dios? Y eso es una decisión muy, muy importante, porque yo pienso personalmente de que prefiero ser relevante para Dios, o sea que mi vida y mi fe sea realmente importante y significativo para Dios y para su reino y para su avance. Sabemos de la Biblia de que nuestra prioridad realmente debería ser el reino de Dios y su justicia. Nuestra prioridad debería ser la pregunta: ¿qué quiere Dios? ¿Qué desea Dios? ¿Qué es lo que Dios está esperando por ejemplo, de mi fe? Porque cuando la fe es una fe muy enfocada en mí y en mis necesidades, yo creo que no es una fe completamente bíblica. Por supuesto, nuestra fe nos beneficia personalmente, pero eso solo es un nivel de fe que existe. La fe relevante para mí es la fe que abarca todo, abarca lo mejor para Dios y su reino en primer lugar,
y con eso abarcará, por supuesto, lo mejor para los inconversos, los que queremos evangelizar, y abarcará lo mejor para mí, porque si yo pongo a Dios primero, Dios me va a bendecir con lo que son mis necesidades. Entonces quiero empezar a hablar, porque de esto se habla mucho desde hace unos años en las iglesias, porque las iglesias siempre han luchado con este tema de su relevancia para sus sociedades, particularmente las sociedades post-cristianas que ahora tenemos en Europa, por ejemplo, y en los Estados Unidos. Los valores que antes eran valores fijos y buenos y que han creado mucho de nuestro bienestar, estos valores se están deshaciendo poco a poco y estamos en algunos países llegando a un liberalismo desenfrenado, tal de que los valores cristianos no solamente que ya no valen como antes, sino que realmente son criticados y son realmente enterados. Las consecuencias las sufrirán las sociedades más adelante. Entonces mi pregunta es, viendo cuánto esfuerzo, cuánto pensamiento, cuánto recurso económico incluso se está invirtiendo a nivel de iglesias con tal de ganar una relevancia para la sociedad. Ahora, en sí, el deseo de que yo pueda comunicar el Evangelio a mi sociedad perdida de una manera que la sociedad lo entienda y lo pueda más o menos oír, la intención es buena porque demuestra que hay una pasión dentro del corazón de la iglesia de querer alcanzar a los que aún no creen. Pero el peligro de enfocarse sobre una relevancia hacia los inconversos es de que corremos el peligro de diluir el mensaje del Evangelio. Corremos el riesgo de realmente hacer la entrada a la iglesia y a la fe cristiana tan suave para los que no son cristianos todavía, que puede ser una cosa realmente degenerada de lo que habla la Biblia. Tenemos que ver de que el cristiano, en primer lugar, si camina en fe relevante, debería preguntar cuál es la voluntad de Dios. También en cuanto a nuestros métodos de evangelización. Ahora, si Dios revela, háganlo así. Si Dios, por ejemplo, dijera, compren o alquilen una localidad en tal y tal sección de la ciudad, hay que obedecer a Dios. O sea que no se puede hablar, no se puede decir que este método es malo, este otro método no sirve. No, la pregunta es lo que hacemos en la iglesia para alcanzar a la gente. La manera como creamos nuestros servicios de domingo, por ejemplo. La música que escogemos, el ambiente que queremos crear. ¿Lo hacemos porque Dios nos lo ha dicho? ¿O lo hacemos con tal de tratar de complacer a necesidades y a gustos de personas ajenas a la fe? Y allá personalmente miro un peligro, porque el evangelio verdadero es un evangelio con un mensaje bastante serio. No podemos suavizar la seriedad del evangelio, porque el evangelio es realmente un mensaje de vida o muerte. La Biblia nos revela que toda la humanidad ya está perdida sin Cristo y Dios ofrece una salvación en Cristo, pero que sí hay una perdición definitiva si personas rechazan el evangelio de Jesucristo. Es de vida o muerte, no es de gustos, no es de opiniones. La única esperanza para los que no son cristianos es que lleguen a creer en el evangelio. Y por eso suavizar el mensaje del evangelio
de que la gente pueda llegar a creer de que el Evangelio es nada más una ideología como muchas, es una religión como muchas. Uno puede escoger entre cristianismo, budismo, hinduismo, no importa, lo importante es que decidas algo, ¿no? El Evangelio de Jesucristo es la verdad, con artículo definido y no una verdad. Y por eso el enfoque, el estudio de lo que necesita el inconverso para creer puede ser bueno, pero tiene que ser guiado por Dios. Por ejemplo, si un estudio me dijera a mí, hemos comprobado de que si tú como predicador te pintas el pelo azul, vas a tener mayor relevancia para la juventud si predicas. Si un estudio me lo dice, yo no lo hago. Ahora, si Dios en oración, si yo pregunto a Dios, Señor, debo cambiar algo para alcanzar mejor a la gente de este mundo, y Dios me dice, píntate el pelo azul, yo obedecería, pero no obedezco por un estudio social o un estudio eclesiólogo de la iglesia. Tenemos que volver a escuchar la voz de Dios. Tenemos que entender de que lo más importante en la vida es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios no siempre es la más cómoda para nosotros. Por ejemplo, cuando Jesús anuncia de que se va a ir al cielo otra vez, que va a regresar con su Padre, ¿cómo reaccionan los discípulos? Ellos no quieren que se vaya Jesús. Ellos quieren que Él se quede. Ellos quieren porque para su propia comodidad y para no sentirse huérfanos, ellos quieren que Jesús se quede, pero Jesús no puede obedecer al gusto humano. Jesús tiene que obedecer a lo que es la voluntad del Padre. Y por eso Jesús les tiene que decir, os conviene que me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero yo si me voy, os lo enviaré. Lo dijo en Juan 16:7. Quiere decir que Jesús no obedeció al gusto de la gente, de sus discípulos, sino que obedeció la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él sabía de que obedeciendo la voluntad de Dios es mucho mejor para la gente que atender a sus gustos. Es muy importante. Y por último, hablando de esta cuestión de que si la iglesia es relevante a sus sociedades, es una cosa muy clara que revela la Biblia. La Biblia revela en Juan 6:44, por ejemplo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Quiere decir que nadie, ningún ser humano es capaz de convertirse a Cristo, de entender de que es perdido y necesita la salvación en Cristo, a menos de que Dios intervenga soberana y sobrenaturalmente en su vida, en su espíritu. O sea que ningún método humano, ni por cuán inteligente que sea, ni por cuán estudiado que sea, puede convertir a un ser humano que no es cristiano. Dependemos 100% de la intervención divina para que una persona se pueda convertir. Y por eso es tan importante de que, hablando de la relevancia del mensaje del Evangelio, hablando de la fe relevante, hablando del cristianismo relevante para la sociedad inconversa, lo primero que tenemos que buscar es la voluntad de Dios y luego obedecerla con una fe sencilla y, yo diría, verdaderamente relevante. ¿Qué es la fe relevante? Yo pienso de que la Biblia, aunque no use la palabra, indica que la verdadera, la fe relevante, la fe que realmente es importante a los ojos de Dios, es la fe de Jesús. Y vemos de que la Biblia indica en algunas partes bien claro de que somos llamados a tener
la fe de Jesús. Dirán, pero ¿cómo va a ser? Bueno, pero hay pasajes en la Biblia, al estudiarlas, y también a veces uno tiene que buscar el griego, reconocemos de que Jesús actuaba por fe. Porque Jesús es el representante mayor del reino de Dios, de la raza que Dios quiere crear de nuevo, y Dios mismo actúa por fe. Entonces la fe de Jesús es descrita, por ejemplo, en Gálatas 2:20, donde dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La fe del Hijo de Dios. Algunas traducciones lo cambiaron a la fe en el Hijo de Dios, pero la gramática griega es bien clara y algunas Biblias como la Reina Valera 95 y también la Biblia de las Américas indican de que aquí está hablando de la fe del Hijo de Dios. O sea que esa es la fe que nosotros debemos anhelar tener, y esa es la fe que sí podemos tener si creemos de que el mismo Espíritu que estaba en Jesucristo ahora vive dentro de nosotros. Podemos tener la fe de Cristo. Romanos 3:26 habla de la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12 habla de la fe de Jesús. Y Jesús actuaba por fe. Y se nota también en las ocasiones en que Jesús regaña y critica fuertemente a sus discípulos y también a otra gente por tener poca fe o por no tener ninguna fe. Pero si Jesús mismo no hubiera actuado con fe, no habría sido justo criticar a los que tienen poca fe o que no tienen ninguna fe. Así que necesitamos reconocer de que la fe de Jesús es la medida. Eso es lo que podemos tener según las Escrituras. La fe de Jesús es una fe relevante, es la fe más relevante porque es más relevante para Dios y con eso es lo mejor para el resto del universo. La fe relevante siempre toma en cuenta el cuadro mayor. A veces cuando hablamos de la fe del cristiano, solo nos enfocamos de que por la fe yo soy salvo, por la fe yo soy sanado, por la fe Dios me proveyó trabajo, por la fe Dios me resolvió tal y tal problema. Y claro que por fe, todo lo que hacemos, el justo por la fe vivirá. Toda nuestra vida tiene que estar determinada por la fe. Pero mi vida es un granito en el total del reino de Dios. La fe relevante siempre es una fe que mira más allá de las necesidades personales y definitivamente de los gustos personales. La fe relevante tiene en mente de que Jesucristo y Dios están preparando la unificación de los mundos sobrenatural con el natural. En Efesios 1, del 9 al 10, leemos lo siguiente. Ese es el plan grande de Dios para este universo y el universo conocido. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. El plan de Dios es reunir el mundo sobrenatural donde Dios está con el mundo natural donde nosotros nos encontramos. Y por eso en el Padre Nuestro, nuestra tarea debe ser orar diariamente: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esta unificación de cielo y tierra
vida sobrenatural con vida natural. Esto es el anhelo y es el plan de Dios. Ahora, en la filosofía, en los últimos 200 años, realmente la filosofía ha trabajado duramente en contra del Evangelio. Por ejemplo, en la filosofía que es ateísta, que presume de que no existe Dios, ellos realmente han decidido de que asuntos sobrenaturales, asuntos de fe, asuntos trascendentes, son asuntos irracionales. Y con marcar este ámbito como irracional, por supuesto, mucha gente ha pensado, entonces pensar en Dios, pensar en el más allá, pensar en sobrenaturalidad es locura, es irracional, porque nosotros vivimos en un mundo natural. Pero la Biblia claramente habla de que hay dos mundos, que hay estos dos mundos, y de que son el sobrenatural, aunque sea invisible, es muy real, es tan real como el mundo natural. Y la filosofía nos ha dañado mucho en ver con malos ojos a todo lo que es lo sobrenatural, aunque la mayoría sabe que sí existe. Por eso Pablo advierte mucho en contra del efecto de la filosofía sobre el pensar de los cristianos. En Colosenses 2:8 nos advierte: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de hombres conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. La fe relevante es una fe realista, verdaderamente realista, porque se basa en la realidad de los dos mundos que existen, el invisible y el visible. La fe relevante es la más realista y sabe de cómo se van a desarrollar estos dos mundos y cuál va a ser la meta. Y por lo tanto vive de acuerdo a que esta meta pueda ser alcanzada un día. O sea que la fe relevante es una fe que se sale de la limitación de sus propias necesidades y sus propios gustos, y también quiere ver lo que necesita Dios y lo que necesita el mundo con tal de que el reino de Dios sea establecido. Todos nosotros podemos contribuir a que el reino de Dios se acerque y de que el mundo experimente un poquito más de cielo aquí en la tierra. Tenemos el mandato como cristianos, ni siquiera dice pastores o evangelistas, no, cada cristiano, cada creyente es llamado por la palabra de Dios a orar por enfermos, a echar fuera demonios, a hacer las señales y hacer las obras que Jesucristo hacía. Ese es un mandato que sale de pasajes como Mateo 10:8, Marcos 16, 17 al 18 y Juan 14, 12. Es claro de que cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo por dentro, y si el Espíritu Santo está por dentro de mi cuerpo, entonces alguien del cielo está viviendo en la naturalidad de mi cuerpo físico, y de este pedazo de esta persona del cielo, el Espíritu Santo, se quiere manifestar a través de mi naturalidad para tocar este mundo y traer un poco más de cielo a esta tierra. Claro de que la fe relevante no se puede exclusivamente definir solo por manifestaciones sobrenaturales, o espectaculares. La fe grande no necesariamente es la fe que solamente produce milagros. La fe grande y la fe relevante es una fe que pone a Dios primero, y no siempre un milagro, no siempre una señal sobrenatural es la solución que Dios quiere. Eso lo revela la palabra bastante claro. La fe relevante, mi próximo punto, es una que aplica todo el consejo de Dios.
O sea que no solamente escoge las partes que más nos convienen y o más nos gustan, sino que reconoce de que todo el consejo de Dios es válido para mi fe. Por ejemplo, la fe relevante es una que no va a decir de que la muerte de un cristiano es una tragedia grande que no se puede ni entender. La fe relevante no va a hablar de la muerte de un cristiano en forma negativa o como consecuencia de la falta de su fe, hablando de los cristianos que mueren en el Señor. Porque Dios es glorificado tanto en milagros que suceden, pero Dios también es glorificado en los santos que se mueren en su tiempo, porque estimar a los ojos de Jehová es la muerte de sus santos. Por otro lado, Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. O sea que Dios puede ser glorificado tanto en la resurrección de Lázaro, pero también puede glorificarse en la muerte de un cristiano cuyo tiempo ha llegado. Y la fe relevante es una que realmente reconoce de que tiene que aplicar toda la Biblia a sus consideraciones y no nada más sacarse lo más conveniente de la Biblia para su vida. Hace un tiempo un joven evangelista de Argentina, Gustavo Godoy, un amigo mío, hizo una pregunta en Facebook y él puso, ¿qué es lo mejor que puede pasar a un cristiano? Yo contesté con una palabra, morir. Porque según la palabra de Dios, la muerte, con la muerte uno puede glorificar a Dios, los mártires definitivamente. La muerte es estimar a los ojos de Dios. La muerte es, según Filipenses 1:20 al 23, la muerte es ganancia. Y según 1 Corintios 15, la muerte ha perdido su aguijón. Entonces, lo mejor que para mí personalmente puede sucederme es morir, porque estaré con mi Señor por toda la eternidad y estaré libre de mis enfermedades y de mis dolores y de sufrimientos. Claro que para los que quieran, queda el proceso del duelo, pero para mí personalmente, estar en la gloria realmente es mejor que estar en este mundo. Pablo lo describe claramente, dice, bueno, yo quisiera más estar con el Señor que estar aquí con vosotros, pero porque amo a vosotros, bueno, me quiero otro rato aquí, pero realmente donde quisiera estar es con el Señor. ¿Será esta nuestra actitud? Allá puedes ver si tu fe es realmente relevante para Dios o si solamente es relevante para ti. Porque la fe relevante es una que abarca también aspectos eternos y no termina con la finalización de este mundo. Cuando prediqué en Barcelona sobre este tema, hablé de dos términos que se usan en el reino de Dios y que a mi parecer se les da mal uso a las palabras. ¿Cómo se define en el cristianismo la palabra bueno? ¿Y cómo se define la palabra victoria? Y en algunas secciones del cristianismo, bueno y victoria han sido definidos por los mismos cristianos y por sus circunstancias y por sus condiciones, pero no han sido definidos como se debería hacer por Dios. Es muy necesario de que entendamos de que el que define lo que es bueno es Dios. Pero a veces, y todos lo hemos experimentado, a veces lo que Dios define como bueno para mí, de mi lado se siente como algo tal vez hasta malo, negativo, pesado, porque pasamos por pruebas. Dios ha prometido de que el justo será probado. Y la prueba a veces duele. La prueba realmente nos desafía en nuestra fe y no es siempre cómoda. Entonces,
pero es bueno. Eso es algo que deberíamos dejar a Dios que lo defina. ¿Qué es victoria? A veces pensamos de que si oramos por un enfermo y no sana, de que es un fracaso. Pero ¿será cierto? Tal vez puede ser, es una de las muchas posibilidades porque alguien no sana. Pero deberíamos ver el cuadro más grande. Deberíamos ver el cuadro mayor del reino de Dios. Entonces, en la Biblia vemos de que ganar siempre las llamadas victorias no necesariamente es una evidencia de fe, porque la Biblia también habla de personas de fe quienes no tuvieron victorias. Al contrario, en Hebreos 11, el capítulo de los llamados héroes de la fe, en los versículos 35 al 38, leemos de personas cuya fe es alabada en este capítulo, pero leemos lo siguiente de estas personas. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron oprobios, azotes y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, acerados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Dios alaba la fe de estas personas y no les critica. Incluso en el mismo capítulo 11 de Hebreos leemos de que había un grupo que no alcanzaron lo prometido, pero lo vieron de lejos. O sea que tenían una promesa de Dios de llegar a la tierra de Canaán y en su vida no se les cumplió. Mas sin embargo, Dios honra la fe de que ellos seguían buscando esta meta a pesar de que nunca se les cumplió. La fe relevante es una fe mucho más amplia y es una fe que va más allá de que lo único que la valida es el cumplimiento de promesas. Yo pienso de que tenemos que seguir hablando de la fe relevante y voy a concluirlo con otro video más adelante, pero para hoy esto que nos quede claro. La fe relevante es una que puede disfrutar la sobrenaturalidad del poder de Dios manifestado, pero la fe relevante también es capaz de soportar sufrimiento, enfermedad y fracaso. La fe relevante tiene una vista mucho más allá de lo que es lo momentáneo, de lo que es la condición actual y de lo que es el dolor. La fe relevante es la fe que Dios honra, porque Dios dice que tú tienes en tu corazón ver el cuadro mayor del reino de Dios que venga en tu vida y a través de tu vida y en este mundo. Que Dios nos ayude a tener tal fe, que Dios nos ayude a tener la fe de Jesús, porque la fe de Jesús fue la más relevante que ha existido en este planeta. Que Dios nos siga ayudando. Bendiciones.